Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos. Queridos amigos, soy el padre Villaronga con el programa Los Conflictos Humanos. Vamos a conversar media hora y, como siempre lo hacemos, en la compañía de San Francisco de Asís. Dios excelso, Señor mío Jesucristo, ilumina, te lo pido humildemente, las tinieblas de mi alma. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Haz que te conozca, Señor, y que en todo proceda según tu santa voluntad. Sigo con las palabras que están llenas de vida y que son palabras iluminadas por el Evangelio. Hoy voy a escoger una palabra muy humana, una palabra que toca el corazón de muchas personas. La palabra soledad. Tiene nombre de mujer, es femenina. Qué dura es la soledad. La soledad, con el silencio que genera, asusta y atrae. A nadie le gusta estar solo. Siempre morimos solos. La soledad, ya dice la palabra de Dios, la Biblia, hay de aquel que esté solo, que se cae no tiene quien le ayude a levantarse. Es una característica del hombre y de la mujer que son maduros poder estar solos, convivir integradamente con la soledad. Pero se dan cuenta que vivimos en una sociedad que no se aguanta la soledad. Hay que llenarla con ruidos. La gente piensa que se queda como una cápsula al vacío si está solo. Entonces, o se busca compañía, o se pone la televisión, o se pone el radio, dijéramos, se toma un buen libro, bueno, ya no hay soledad. O se va por los escapismos de la droga, de la lectura indebida, de la bebida, esos escapismos que matan. La sociedad urbana y su cultura nos lleva a un aislamiento que no tiene nada que ver con la soledad y que entre sus males procura un bien que es el de la independencia con respeto al entorno, y eso es egoísmo. Se encierra uno en su vida interior, en su pequeño mundo, y no se relaciona con los demás. Hay soledad, incluso en medio de grandes multitudes. En esa cultura de masas, la soledad se busca, pero no se aprovecha, porque la soledad puede ser una fuente de riqueza interior. Tenemos que distinguir la soledad del aislamiento y de la solitariedad. Hay gente que está sola, pero hay gente que es una gente solitaria. Campoamorro decía de una manera bien hermosa, sobre todo referida pues al matrimonio. Yo refiero mucho al matrimonio. Sin la virtud que encanta, la soledad del ermitaño espanta. Pero es más espantosa todavía la soledad de dos en compañía. Fíjense qué hermoso. Meterse en un convento, pero si no tienes virtud, esa soledad te mata. Por eso mucha gente entra en un convento y se va. ¿Por qué? Porque no aprendieron a conversar con Dios, no aprendieron la oración, no aprendieron la meditación. Sencillamente creyeron que en el convento se iba a facilitar todo, tendría una paz para vivir, pero les faltaba Dios. Entonces, abruma realmente en un convento esa soledad sin Dios. Por eso el poeta lo dice, sin la virtud que encanta. Virtud para hacer el bien, virtud para tener paciencia, virtud para ser humilde, virtud para hacer caridad, pero sin eso la soledad del ermitaño espanta. Ahora, es más espantosa todavía la soledad de dos en compañía. No basta que estén bajo el mismo techo, cuando a veces los corazones están a 1000 millas de distancia. No es lo mismo pues soledad que es solitariedad. Aislamiento es una condena a una especie de soledad. Por eso los presos los ponen en aislamiento, que es una condena a esa especie de soledad. Si esa persona no tiene la mente sana, madura, que puede enriquecerla con pensamientos hermosos, con recuerdos lindos, incluso rezando, orando a Dios, que se convierte en un gran compañero,
muchas de esas soledades enloquecerían a muchos de los presos, como pasa en realidad y sucede muchas veces. Soledad y aislamiento nos habla de cárcel, nos habla de ausencia de otros, nos habla de castigo, nos habla de frustración, nos habla de soledad profunda. La solitariedad. El hombre y la mujer solos y solitarios están paradójicamente gritando la incapacidad de comunicación. Y triste es que en muchos matrimonios se vea esta solitariedad. Están juntos físicamente, pero no hay comunicación. No hay un puente que vaya de corazón a corazón, para que uno pueda pasar por ese puente y ver qué está pasando en el corazón de la otra persona. El desierto de relaciones humanas. No hay peor soledad que la de dos en compañía. Definitivamente es la gran realidad. La soledad puede ser evasión, huida o simplemente impotencia para la relación verdadera. Y eso es explicativo y eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces uno dice, mira, no andan fiestas, ¿verdad? Es una persona recogida. Pero es una persona recogida de verdad. Está consigo mismo, está con Dios, está con sus buenas lecturas, está con su buena música, está con sus aficiones, está con sus estudios, o es simplemente impotencia para la relación verdadera. Es un ensimismado, es una persona neurótica, es una persona pues evasiva. En este caso no basa la soledad, sino que huye de los otros. Hay personas que no se les ve en compañía, etcétera, porque están huyendo de las demás personas. La soledad puede también convertirse en encuentro. Ahí en el horizonte de una experiencia de búsqueda. Para ir a la oración hay que meterse en soledad. Los ejercicios cerrados, en silencio, que ya apenas se llevan. Tienen que ser convivencias, tienen que ser conversaciones, tienen que ser charlas dialogadas, que la gente no aguanta ese silencio interior, donde se rumia, donde se medita lo que se ha escuchado en la plática que ha dirigido el director del retiro. Hay soledad elegida, claro que sí, hecha de renuncia, de búsqueda y de esperanza. En la soledad de las personas que saben vivir consigo mismo, que están en tantos conventos, sobre todo eso de clausura. Y se trata de una soledad no compulsiva, no obligada. Pasa por el encuentro y el contacto auténtico, sin interferencias, con uno mismo y presupone relaciones intensas y profundas. Exige y necesita autoestima, apertura a la verdad y por último capacidad de soledad. El hombre de hoy es poco capaz de soledad. Qué hermoso pensar eso, que muchas veces hay personas que buscan, por eso se van a un retiro, se van a un monasterio, se va a un lugar tranquilo, porque no quieren interferencias, quieren contacto con uno mismo y supone unas relaciones profundas e intensas. Esa soledad es la soledad buena, la soledad santificante. Pero hoy el hombre actual es poco capaz de esa soledad. La soledad auténtica que ayuda a la madurez es una soledad sonora, como decía San Juan de la Cruz, soledad habitada por uno mismo en contacto con el propio corazón. Encuentras en la soledad lo que te lleva a la soledad. Para experimentar esta soledad es necesario un mínimo de salud y madurez. No se puede ser un esquizofrénico, un neurótico, una persona inmadura, porque no hay quien aguante ese tipo de soledad. Para experimentar esa soledad hace falta eso. El niño no puede estar solo. Esa es la razón por la que el niño se asusta, busca compañía, anda siempre enredando. El adolescente no quiere estar solo. La mujer y el hombre inmaduros no saben estar solos. Así que el niño no puede estar. El adolescente no quiere estar y la mujer y el hombre maduros no saben estar solos. Y ahí es donde hay que trabajar y descubrir la riqueza de la soledad. Soledad que te puedes hacer tú mismo, sin necesidad de ir a un monasterio, en tu ambiente, acallando ruidos, televisores, radios, ruidos
externos e internos sobre todo. Un autor moderno, cuando habla de autorrealización, uno de los rasgos que subraya es la capacidad para relaciones humanas profundas y para la soledad. Fíjense cómo algunos autores han estudiado este tema y buscan esta característica. Es Maslow el que dice esto. Cuando habla de autorrealización, que una persona se realice a sí mismo, que es el afán de todas las personas. Yo quiero realizarme a mí mismo. Yo quiero encontrarme a mí mismo. Entonces, eso es la capacidad para relaciones humanas profundas y para la soledad. Es difícil esta soledad cuando se vive aislado, pues se percibirá como soledad inhóspita. Cuando se vive con influencia, en fusión con otro y con otro sin definición de límites e entidades claras, porque se vivirá la soledad como ausencia y confusión. Sin el otro no sé quién soy. Con el otro tampoco sé si no sé estar solo. La soledad son los otros, los que me hagan conscientes de mi soledad no querida. La soledad es inherente a la experiencia humana, soledad del corredor de fondo. Ser persona pasa por asumir la soledad, aunque sea en medio de grupos, de pareja o de familia. El hombre y la mujer están solos en las experiencias más profundas de dolor y de gozo, aunque estén relativamente acompañados. El ser humano se encuentra solo ante las más radicales decisiones, ante la opción responsable por el amor, en la experiencia de libertad y por fin ante la muerte. Todos morimos solos. Por eso hay que practicarse en la soledad. Por eso hay que iniciarse en la soledad. Repito, no la evasiva, no la inhóspita, no la estéril, sino la del encuentro con uno mismo y con Dios. Hay que encontrarse uno mismo, hay que descubrirse uno mismo, cosa que muchas personas no han hecho jamás. Segundo, el encuentro con la pareja. Hay gente que convive, pero no sabe quién tiene a su lado. Físicamente tiene unos rasgos, pero la riqueza espiritual tremenda que hay en esa persona, la riqueza psicológica que Dios sembró, también pues los defectos que pueda tener, hay que conocerlos. Y es un tercer encuentro de, finalmente, la pareja con Dios. Primero con uno, después con la pareja, después los dos con Dios. Y piensen ustedes ahora en esa persona que están tan solitas, en un apartamento, en una casa, en un hospital. No lo dicen, porque muchas personas no saben expresarse a sí mismas. Pero esos fantasmas le dan dando vueltas. Supone que están abandonados. Y una persona mayor, sobre todo cuando no tiene recursos, no me refiero a lo económico, sino a recursos ya de dentro de sí mismo, el abandono es terrible. Pérdida, supone pérdida porque muchas personas están así porque perdieron o a su esposo, o a sus hijos, o a alguien que podía ser su muleta emocional en ese momento. Esa amenaza, si tiene a quién recurrir, si me pasa algo, ¿a quién llamo? No tengo a nadie. Por eso la soledad da miedo. Estos fantasmas se aumentan y confirman si poblamos la soledad. Autoagresión, culpabilidad, resentimiento, disgusto por vernos y entrar en contacto con nosotros mismos. Son sentimientos que la gente no sabe decirlos, sabe definirlos. Pero un psicólogo bueno los va a encontrar enseguida, los va a detectar inmediatamente. Y los familiares deberían conocer un poquito más y aprender un poquito más de esta soledad para sus seres mayores sobre todo. Y, por supuesto, todos para cuando nos llegue ese momento. Porque esos fantasmas, ¿verdad?, del abandono, de la pérdida, de la amenaza, sin tener a quién recurrir, de la impotencia, de verse un impotente ya para las cosas, esos se aumentan y se confirman. Entonces se traducen en agresividad, en tú nunca estás contenta, tú te quejas de todo. Es que no es que se queje de todo, es que esa persona está envuelta en esos fantasmas y no tiene otra salida. No tiene otra salida que sentirse como resentida. Esa persona, y hablar entonces que mal agradecidos son los hijos, que más se están comportando con uno, no es majadería esa persona, es que la soledad la está mordiendo. En la soledad encontramos en autoconcepto que no nos gusta, que tal vez odiamos
y nos resulta con una condena estar con nosotros mismos. Pues si yo no he hecho la paz conmigo mismo, en la soledad se me presenta ese peor yo. Todos tenemos un buen yo, que es el que tenemos que descubrir, que con el cual tenemos que trabajar y estar en buenas relaciones. Si no, cuando llegue la soledad, quien habite conmigo va a ser mi peor enemigo. Y entonces saqué el título de esa película, Sleeping with the Enemy, durmiendo con el enemigo, pues se va a realizar en cada uno de nosotros. Vamos a estar durmiendo con nuestro propio enemigo, que somos nosotros mismos, porque no nos hemos formado maduramente para vivir en soledad. Nos asusta el silencio de la soledad, porque la soledad pasa por el aprendizaje y la experiencia del silencio. Y hay personas que no aguantan el silencio, no lo han sabido aguantar, se me han estado buscando compañía, se me han estado conversando, se me han estado con aparatos electrodomésticos, con aparatos de comunicación social, y no hay silencio. La soledad es un diálogo con el silencio. Nada fácil, pero si es auténtico, será muy fecundo. Por el silencio se pueden concebir grandes ideas, hermosos conceptos, fantasías luminosas, pero eso tiene que ser una soledad sonora entonces, un silencio lleno de música. La soledad es oportunidad y libertad de ser uno mismo, de trazar nítidamente mis fronteras para poder ser yo y a la vez estar de verdad con los otros y poder decirles mi silencio y mi palabra. La soledad es una conquista de la madurez, un espacio de crecimiento personal. Aunque no la busquemos, no podremos nunca evitarla. En la soledad puedo ejercitar desnudamente la creatividad y mi originalidad irrepetible. Esto es lo que no descubrimos. Cuando lo descubriéramos, sería una soledad fecunda, no sería el fantasma terrible de la soledad. El adiós. El adiós es una fase de la soledad. Decir adiós a cosas, a personas. El encuentro con el ego. Si soy un egoísta, no sabré manejarme en este encuentro. La liberación del ego es una fase de la soledad. Encuentro nuevo conmigo mismo en lo más esencial. En la soledad tengo que encontrarme conmigo mismo, en lo más esencial, no los detalles, en lo que soy yo mismo. Encuentro con los otros, estrenando relación, y para algunos encuentro con Dios ausente y presente. Por eso son hermosos los ejercicios espirituales. Porque primero, al hacer ejercicios espirituales en silencio, y no de un día, de varios días, se comienza por decir adiós a las cosas de todos los días. Adiós a la preocupación, al teléfono, a los hijos, al trabajo. Por eso hay que buscar, para hacer un retiro, el tiempo oportuno. Ese primer adiós que decimos a lo que nos entorna para entrar en ese desierto. Desierto es caminar, entonces huyendo cosas distintas, privándonos y negándonos a todo lo que hacíamos hasta ahora. Por supuesto, lo esencial se hace comer y dormir, pero escuchando la palabra de Dios que habla sobre el desierto de nuestra alma. Encuentro conmigo mismo. Ahí yo tengo un buen yo, que yo tengo que descubrirlo, que no lo he descubierto, que me lleva a comprenderme a mí mismo, a amarme a mí mismo. Liberación del ego, romper mi egoísmo, decir que yo tengo que estar abierto a los demás. Soy un ser para los otros. Encuentro nuevo conmigo mismo en lo más esencial, que es lo más importante de mí. Finalmente, encuentro con Dios ausente y presente. Por eso son fecundos esos ejercicios cuando se encuentran finalmente con uno mismo y con Dios. La incapacidad de soledad tiene que ver con el narcisismo y la autoagresión. El narcisista necesita admiradores y el que se autoagrede necesita distraer las fuerzas que le deterioran. La necesidad de los otros, cuando nos invade, hace que busquemos rodearnos de un entorno de admiradores. La invasión del ego, que llena de ruido nuestra existencia, ahuyenta el silencio de la soledad. La soledad es escucha, es acogida, es experiencia de pobreza y enorme riqueza. El aprendizaje de la soledad conlleva un cierto camino por el desierto con la esperanza
de un oasis. Exige una confianza básica en la bondad ontológica del ser humano. Lo que vamos a encontrar profundamente es bueno. La soledad es la sabiduría del pobre y es el encuentro con la paz y con los otros. La soledad conlleva silencio. Estamos hechos de palabra y silencio. Nos haremos si sabemos armonizar la palabra y el silencio. El silencio no es la ausencia de palabras, sino la actitud ante el otro, ante mí mismo, ante el misterio. El silencio es la condición de posibilidad para poder escuchar de verdad a otra persona, y que pocas personas tienen esta capacidad. Lo veo en matrimonios. No hay capacidad de escuchar de verdad al otro. Se oye a lo más con el tímpano, pero no se escucha con el corazón. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Pero cuando hay silencio de verdad, entonces se puede escuchar también de verdad a otra persona. Cuando el amigo permanezca en silencio, que vuestro corazón no deje de oír su corazón. Khalil Gibran, el autor del Profeta, autor famoso. Cuando el amigo permanezca en silencio, que vuestro corazón no deje de oír su corazón. El silencio nos asusta. Vivimos una cultura del sonido y del ruido, y esto nadie lo puede negar. Nos asusta porque no controlamos la realidad, porque nos encontramos con nuestros fantasmas y no sabemos quién es el otro solo porque no oímos sus palabras, de las cuales frecuentemente no podemos fiarnos del todo. El silencio nos revela nuestro misterio y nos produce un vértigo existencial. Aprender a hacer silencio consiste en liberarnos del propio ego, sosegar nuestra morada interior y escuchar el susurro del ser. Hay niveles de silencio que hay que tratar de buscar. El ambiental, el que encontramos en la naturaleza, en la montaña, junto al mar, en una playa solitaria, es un silencio que ayuda y sobrecoge. El corporal, el que se produce en nuestro cuerpo a través de la relajación sosegante y pacífica. Sentarnos tranquilamente, sosegadamente, cómodamente. El mental, cuando se acallan los parloteos interiores y el murmullo constante de las imágenes y las palabras. Nuestra mente está fabricando constantemente imágenes, hay que hacer silencio interior también. El silencio afectivo, cuando se remansan nuestros sentimientos más hondos y la atmósfera interior sale transparente y serena. Y hay otro silencio, el silencio místico, cuando acontece en nosotros abierto o no a la trascendencia. Qué hermoso vivir este sentido de la soledad, no como ese gran fantasma que asusta a tanta gente, sino como realmente una riqueza interior que Dios ha puesto también en nuestro corazón. Ojalá descubramos y ayudemos a otros a vivir su soledad como un silencio sonoro. Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos.